En este preciso instante, mientras me escuchas, hay algo que te mueres por contarle a alguien, un logro que te enorgullece, un problemón que te agobia, un planazo que te ilusiona o un descubrimiento revelador, y el impulso de compartirlo es casi irresistible. Pero Eckhart Tolle, ese maestro de la presencia, descubrió algo que va a cambiar completamente cómo ves ese impulso. Él se dio cuenta de que cada vez que compartes lo que sucede en tu vida, disipas la energía que deberías estar usando para crear esa vida. Cambias poder por palabras, y las palabras se evaporan, pero el silencio contiene. En los próximos minutos vas a descubrir las 7 razones espirituales profundas, por las cuales las personas más poderosas y presentes hablan menos sobre sus vidas. ¿Y por qué al ego le choca esto? Tolle estaba en un retiro de silencio. Imagínate, 10 días sin decir ni una sola palabra. Y ahí fue cuando se dio cuenta de algo alarmante. Durante esos días, la energía dentro de él se acumuló de una forma que nunca antes había experimentado. Las ideas llegaban más claras, como agua de manantial. Las emociones se procesaban solas, como si tuvieran su propio ritmo, y cuando el retiro terminó y la gente comenzó a hablar de nuevo, él sintió físicamente cómo la energía se drenaba. No solo de él, sino de todos a su alrededor. Era como si cada palabra fuera una llave de agua abierta, derrochando un tesoro valioso, y la mayoría de las personas viven con todas las llaves abiertas todo el tiempo, y luego se preguntan, ¿por qué se sienten vacías? ¿Por qué no tienen la energía para hacer las cosas? Entonces, Eckhart comenzó a observar patrones en las personas a su alrededor, y notó que aquellos que más hablaban sobre sus vidas eran los que menos transformaban sus vidas, mientras que aquellos que hablaban poco tenían una calidad diferente, una presencia, un poder silencioso, como si guardaran algo precioso dentro, como un secreto a voces. Y Tolle se dio cuenta de que, efectivamente, guardaban algo, guardaban energía creativa, guardaban intención pura, sin contaminación, guardaban el momento presente, no contaminado por la narrativa mental, esa vocecita que no calla. Y él enseñaba esto en sus pláticas, y mucha gente se resistía, porque el impulso de contar es tan profundo que parece parte de la naturaleza humana. Pero Tolle mostró que no es humano, es del ego. Y ahí está la diferencia crucial, como el día y la noche. Y aquí está la primera lección, que va a hacer que te replantees cada conversación que tienes. Piénsalo. Lección 1. Contar disipa la energía de la manifestación. Tolle explica que cuando tienes una intención, un deseo ardiente, un proyecto que te apasiona, eso existe como potencial puro. Es energía concentrada, como un volcán a punto de erupcionar, pero cuando se lo cuentas a otras personas, traduces energía en palabras, y las palabras son mucho menos potentes que la energía pura. Es como tomar vapor concentrado y dejarlo escapar. Se disipa, no desaparece completamente, pero pierde la presión que podría mover pistones, la fuerza que podría impulsar tu vida. Y hay más. Cuando le cuentas a alguien, subconscientemente, sientes que ya lo realizaste. El cerebro no diferencia bien entre contar sobre hacer y realmente hacer. Es un truco de la mente. Entonces, cuando hablas sobre tu proyecto, tu cerebro recibe una dosis de dopamina, como si ya lo hubieras completado. Fíjate qué loco. Y eso reduce la motivación para realmente hacerlo. Es por eso que las personas que hablan mucho sobre lo que van a hacer, raramente lo hacen. Se quedan en el voy a y nunca llegan al ya hice.
Déjame darte un ejemplo concreto. Sofía quiere escribir un libro. Ella se lo cuenta a 15 personas. Les explica la idea con lujo de detalle. Describe los capítulos, recibe elogios, aprobación, validación. Se siente la reina del mambo. Y cuando se sienta a escribir, algo dentro de ella ya está satisfecho. Ya recibió reconocimiento por la idea. Entonces la urgencia de materializarla disminuye. Escribe 3 capítulos en 2 años y nunca termina. Javier también quiere escribir un libro, pero él no se lo cuenta a nadie, solo escribe, en silencio, como un monje, sin validación externa, sin aprobación, solo él y la página en blanco, y porque no hay fuga de energía, toda la fuerza queda concentrada en la acción. Él termina el libro en 8 meses. 8 meses. Publica. Y solo entonces lo cuenta. Cuando es hecho consumado. Cuando ya está hecho. Tolle llama a esto conservación de energía creativa. No estás escondiendo. Estás incubando. Como una semilla que germina en la oscuridad, protegida, hasta tener la fuerza para brotar, como un secreto bien guardado. Si expones la semilla a la luz antes de tiempo, no crece, se seca, y tus sueños son semillas. El silencio es la tierra oscura que los protege hasta que estén listos para emergir. Pero hay algo aún más profundo sucediendo, y eso lleva a la segunda lección. Lección 2. Hablar sobre tu vida. Es el ego buscando validación. Tolle enseña que el ego necesita atención para existir. Es como un vampiro que se alimenta de energía externa. Como Tezcatlipoca, el espejo humeante que nos muestra una imagen distorsionada de nosotros mismos, y contar sobre tu vida es una de las formas primarias que el ego usa para robar atención. Cuando cuentas una historia sobre ti, capturas la atención del oyente, y el ego se fortalece con eso, se pone contento. Obsérvalo en ti. Cuando cuentas algo que te pasó, ¿cuál es la sensación? Hay un placer sutil, una sensación de existir más sólidamente. Mientras otra persona te escucha, eso es el ego. Él usa la narrativa para fortalecerse, para probar que existes, para crear una identidad, un personaje. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más cuentas tu vida para existir, menos vives tu vida en el momento presente, porque vivir de verdad exige presencia total, y la presencia no tiene narrativa. La presencia es lo que resta. Cuando dejas de contar historias sobre quién crees que eres, Tolle dice algo radical. Él dice que, en realidad, tú no tienes una historia. Tú tienes una colección de pensamientos sobre el pasado, que tú llamas tu historia. ¡Wow! Y cada vez que cuentas esa historia, la refuerzas. Y ella se vuelve más real para ti. Y tú te vuelves más preso a ella. Te encadenas a ese pasado. Déjame mostrarte cómo funciona esto. Diego pasó por un divorcio doloroso y cada vez que conoce a alguien nuevo, él cuenta la historia del divorcio, cómo fue difícil, cómo él sufrió, cómo la ex era esto o aquello. Y cada vez que él cuenta, la herida se reabre, la llaga se hace más grande, la herida se renueva, porque él no está recordando, él está reviviendo. Y el cuerpo no sabe la diferencia entre memoria vívida y experiencia presente. Tolle orientó a Diego a hacer un experimento, pasar 3 meses, sin contar la historia del divorcio a nadie, sin mencionar, sin procesar verbalmente, solo observar los pensamientos cuando llegaran y no transformarlos en narrativa compartida. Diego aceptó, relutante, pero aceptó. En las primeras semanas,
Fue difícil. El impulso de contar era fuerte, pero él respiraba, observaba y dejaba pasar, como nubes en el cielo. Y algo extraordinario comenzó a suceder. La historia perdió poder, las emociones asociadas disminuyeron, y en 3 meses, cuando alguien le preguntó sobre relaciones pasadas, Diego se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de contar. La historia se había disuelto, no porque él la reprimió, sino porque paró de alimentarla con palabras, de darle de comer. Eso es liberación, a través del silencio, y lleva a la tercera lección. Lección 3. El silencio permite que las emociones se procesen solas. Tolle enseña algo que la terapia convencional no entiende. Hablar sobre las emociones. No necesariamente las procesa. Muchas veces solo las perpetúa, las alarga. Porque cuando transformas la emoción en narrativa, le das forma a lo que es informe, y la forma persiste. La emoción pura es energía en movimiento. Ella surge, atinge un pico y se disipa en minutos, si tú no interfieres. Pero cuando comienzas a contar sobre la emoción, interrumpes el proceso natural de disolución, congelas la emoción en una historia, y la historia puede durar décadas. Décadas. Observa, sientes rabia de alguien. ¿Cuántos minutos dura la pura furia? 5, 10 como máximo. Pero si le cuentas a alguien por qué estás furioso, la furia puede durar días. Porque cada vez que repites la historia, reactivas la emoción. Y el cuerpo no puede completar el ciclo de disolución. Eckhart Tolle recomienda algo radical para las emociones difíciles: sentirlas completamente, pero no hablar, al menos en las primeras 24 horas. Deja que la emoción se mueva a través del cuerpo sin traducirla en palabras, sin narrativa, solo sensación pura. Y observa lo que sucede. Sofía hizo esto con el resentimiento hacia una amiga. En lugar de llamar a 5 personas y contarles lo que pasó, se sentó en silencio. Sintió el dolor en el pecho, la furia en el estómago, la tristeza en la garganta, sin etiquetar, sin narrativa, solo presencia con las sensaciones. Y en 40 minutos, las emociones se habían disuelto en un 80%. Al día siguiente, cuando pensaba en el evento, ya no sentía carga emocional, solo neutralidad, y pudo conversar con la amiga sin drama, porque no había alimentado la historia con palabras. Esto no es represión, es procesamiento consciente a través del cuerpo, en lugar de a través de la mente narrativa, y funciona infinitamente mejor. Pero calma, porque hay una capa más profunda que la mayoría no ve. Lección 4. Hablar roba el momento presente. Eckhart Tolle dice que cuando estás contando sobre tu vida, no estás viviendo tu vida. Estás en el pasado, rememorando, recontando. Y mientras haces esto, el momento presente se escapa. Piensa en cuántas conversaciones tienes donde estás hablando sobre lo que pasó ayer, lo que pasó la semana pasada, lo que alguien dijo, lo que planeas hacer. Esas conversaciones te sacan del ahora, y el ahora es el único momento donde estás realmente vivo. Y hay más. Cuando estás con alguien y esa persona está contando sobre su vida sin parar, tú también pierdes el momento presente, porque no estás presente con la persona, estás presente con la historia de la persona, con el pasado de ella, no con el ser de ella. Eckhart Tolle enseña que el encuentro verdadero entre 2 personas acontece en silencio, o en conversación que nace del silencio y vuelve al silencio, no en cháchara incesante sobre eventos pasados. Cuando 2 personas están verdaderamente presentes juntas, puede haber largos silencios,
y esos silencios son más íntimos que 1000 palabras sobre lo que aconteció. Experimento con parejas. Raúl y Elena vivían contándose cada detalle del día, conversaciones largas sobre el trabajo, chismes de colegas, problemillas, y se sentían conectados por el volumen de palabras. Pero Eckhart Tolle los desafió. Pasen una semana hablando solo lo esencial, y pasen tiempo juntos en silencio, caminando, sentados, sin palabras, solo presencia. Ellos se resistieron. El silencio parecía falta de conexión, pero lo intentaron, y en los primeros días fue incómodo. Pero al cuarto día algo cambió. Se dieron cuenta de que estaban realmente viéndose por primera vez en años. No a través de historias, sino a través de la presencia, y la intimidad que surgió era más profunda que cualquier conversación que habían tenido. Eso es lo que Eckhart Tolle quiere decir cuando habla de que el silencio es el lenguaje de Dios. Las palabras crean separación. Yo aquí contando, tú allá escuchando, pero el silencio compartido disuelve fronteras y reconoces el ser en el otro, y en el reconocimiento hay amor, no amor emocional, amor como percepción de la unidad. Y ahora viene la quinta lección que va a desafiar todo lo que has aprendido sobre relaciones. Lección 5. Contar problemones atrae más problemones. Eckhart Tolle explica algo que la ley de la atracción mal comprendida intenta enseñar. Cuando hablas sobre un problemón, le das atención al problemón, y la atención es energía, y la energía alimenta. Entonces el problemón crece. No es que tengas que fingir que el problemón no existe. Pero hay diferencia entre lidiar con el problemón en silencio a través de la acción y esparcir el problemón a través de palabras para todo el mundo que quiera oír. Cuando le cuentas tu problemón a 10 personas, refuerzas la identidad de alguien que tiene ese problemón, y al ego le encanta la identidad de víctima, porque la víctima recibe atención, compasión, y el ego se alimenta de eso, como Tezcatlipoca viéndose en el espejo humeante. Eckhart Tolle vio esto incontables veces. Personas que hablan sobre sus enfermedades todo el tiempo. Rara vez se curan. Personas que hablan sobre sus problemas financieros todo el tiempo. Rara vez prosperan. No porque hablar cause el problemón, sino porque hablar perpetúa la conciencia del problemón, y la conciencia crea realidad. Pero cuando dejas de contar, algo cambia. La identidad ligada al problemón comienza a disolverse y el espacio se abre para soluciones, porque la mente quieta ve posibilidades que la mente parlanchina no ve. Ejemplo de Diego, él tenía deudas grandes y le contaba a todo el mundo, familia, amigos, conocidos, y cada vez que contaba, se sentía más desesperado, más atrapado, y las deudas parecían crecer aun cuando los números no cambiaban mucho. Eckhart Tolle lo orientó a hacer voto de silencio sobre las deudas, no mencionarlo a nadie por 90 días, y enfocar toda su energía en soluciones prácticas, sin dispersar la atención en conversaciones sobre el problemón. Diego lo hizo. Y en las primeras semanas aún pensaba mucho en las deudas, pero sin poder hablar. Los pensamientos perdieron fuerza, y en un momento de quietud mental, una idea de negocio llegó. Algo que nunca habría pensado si estuviera dispersando energía contando el problemón. Él lo implementó, y en 6 meses había liquidado el 70% de la deuda. Y cuando alguien preguntaba cómo estaba financieramente, él solo sonreía y decía, estoy cuidando, sin drama, sin historia, solo acción. Presente, eso es el poder del silencio en acción. Y la sexta lección profundiza aún más. Lección 6.
El silencio protege tu energía de opiniones externas. Eckhart Tolle enseña que cuando cuentas tus planazos, te abres a opiniones. Y las opiniones son proyecciones de otras personas sobre tu vida, y esas proyecciones pueden contaminar tu claridad. Aun cuando las opiniones parecen positivas, ellas crean presión, expectativas, y las expectativas te sacan del flujo natural de la presencia. Pasas a hacer para corresponder a la expectativa en lugar de actuar desde la intuición pura, y las opiniones negativas son aún más destructivas. Una persona escéptica puede plantar una duda que mina tu confianza, y ni siquiera te das cuenta de que la duda no es tuya. Es importada. Entonces Eckhart Tolle aconseja: guarda tus planazos importantes en silencio, no por paranoia, sino por protección sagrada de la energía creativa, como el jardinero que protege los brotes delicados del viento fuerte. Tus sueños en etapa inicial son delicados. La exposición prematura puede dañarlos. Elena iba a cambiar de carrera, salir de un empleo corporativo para ser terapeuta, y casi se lo cuenta a sus padres, a sus amigos, pero algo la hizo pausar y decidió mantenerlo en silencio hasta tener certeza interna absoluta. Estudió, practicó, hizo certificaciones, todo en silencio, y cuando finalmente estaba lista y renunció, lo contó como un hecho consumado. Y curiosamente, aún las personas que la hubieran desanimado al inicio, lo aceptaron más fácilmente porque ya estaba hecho. No había espacio para disuadirla, y Camila se dio cuenta de que proteger su plan en silencio había sido esencial para tener el valor de ejecutarlo. Eso no es aislamiento, es discernimiento espiritual, saber qué compartir, cuándo y con quién, y ante la duda, elegir el silencio. Y ahora, la séptima y última lección que lo integra todo. Lección 7. El silencio es el espacio donde la presencia crece. Eckhart Tolle enseña que la presencia no puede crecer en una mente ruidosa, y hablar constantemente sobre tu vida mantiene la mente ruidosa, porque cada historia que cuentas activa pensamientos, recuerdos, emociones, y te quedas atrapado en patrones mentales. Es como un remolino, pero cuando cultivas el silencio, especialmente sobre tu propia vida, algo extraordinario sucede. La mente comienza a calmarse, y en el espacio de quietud, la presencia emerge. Comienzas a experimentar la vida directamente, en lugar de a través de narrativas sobre la vida. Es la diferencia entre vivir y contar sobre vivir. Y la mayoría de la gente pasa la vida contando en lugar de viviendo. Experimentan algo e inmediatamente piensan en cómo lo van a contar. Y eso roba la experiencia del momento presente, porque la mitad de la atención está en el evento y la mitad ya está formulando la narrativa. Es como si te perdieras el sabor del mole por estar pensando en la receta. Eckhart Tolle cuenta sobre un paseo que hizo en silencio completo por una semana en un bosque, sin hablar, sin escribir, sin narrativa interna deliberada. Y dice que fue una de las semanas más vivas que ha tenido, porque cada momento era experimentado totalmente, sin traducción en palabras, solo presencia pura con lo que es. Y cuando volvió al mundo, se dio cuenta de que no tenía nada que decir sobre la experiencia, porque una experiencia vivida en presencia total no puede ser traducida en palabras sin perder su esencia. Entonces solo sonrió cuando le preguntaron, y el silencio comunicó más que 1000 palabras, como la mirada que lo dice todo. Esta es una invitación para ti. Experimenta vivir algo sin pensar en cómo lo vas a contar. Ve a un lugar bonito y no saques una foto. No planees lo que vas a decir.
solo está ahí. Totalmente. Y observa la diferencia en la calidad de la experiencia. Y aquí viene la parte que estabas esperando. ¿Cómo aplicar estas 7 lecciones en la vida práctica? Manos a la obra. Protocolo de silencio consciente de Eckhart Tolle. No es un voto de silencio monástico, es una práctica deliberada de reducir la conversación innecesaria sobre tu vida y tiene niveles como un videojuego. Nivel 1, dieta de narrativa personal, por 7 días. Reduce en un 80% lo que hablas sobre ti. Cuando alguien te pregunte cómo estás, no cuentes tu vida entera, di, estoy bien, y redirecciona la conversación hacia la presencia compartida o hacia la otra persona. Cuando tengas el impulso de contar algo que sucedió, pausa por 10 segundos y pregunta, ¿realmente necesito contar esto? Si no es esencial, no lo cuentes. Guárdalo, como un secreto bien guardado. Nivel 2. Silencio sobre planazos futuros. Por 30 días. No le cuentes a nadie tus planes importantes, sueños, proyectos, metas. Manténlos en incubación silenciosa. Utiliza la energía para ejecutar en lugar de dispersarla contándola. Y solo compártelo cuando esté al menos 50% realizado. Como un tamal que solo abres cuando está bien cocido. Nivel 3. Procesamiento emocional silencioso. Por 90 días, cuando una emoción difícil surja, no le cuentes inmediatamente a nadie. Siéntate con la emoción por al menos 24 horas. Siéntela en el cuerpo. Procésala a través de la presencia. Y solo habla si después de 24 horas aún sientes que necesitas hacerlo. La mayoría de las veces no vas a necesitarlo. Como dejar que el chile se marine antes de usarlo. Nivel 4. Encuentros en presencia. Una vez por semana, encuentra a alguien y propón pasar tiempo juntos con un mínimo de palabras. Caminata en silencio. Sentarse juntos observando la naturaleza. Cualquier actividad donde la presencia sea más importante que la conversación y observa la calidad de conexión que emerge. Como 2 almas conectadas en silencio. Nivel 5. Días de silencio total. Una vez al mes. Si es posible, pasa un día entero en silencio. No hables, no escribas mensajes, no consumas palabras. Solo presencia y observa lo que sucede con tu energía, con tu claridad, con tu paz, como una limpieza profunda del alma. Y hay algo que necesito avisarte. Cuando empiezas a practicar el silencio sobre tu vida, el ego va a protestar, va a crear una urgencia artificial de contar, va a decir que necesitas validación, que necesitas procesar verbalmente, que el silencio es represión. Pero Eckhart Tolle enseña a reconocer esas voces como estrategias del ego para continuar existiendo, como los cantos de las sirenas, porque el ego está hecho de narrativas, y cuando dejas de alimentar las narrativas, el ego se debilita. Y parte de ti puede sentir que está perdiendo identidad, y lo está. Estás perdiendo una identidad falsa, y en el espacio que queda vacío, la presencia emerge, y la presencia es quien realmente eres, como descubrir el agave debajo de las pencas. Déjame contarte la transformación de Sofía. Ella era terapeuta, e irónicamente, pasaba el día escuchando historias de vida de otras personas, y por la noche contaba su propia historia a su esposo, amigos, familia. Se sentía conectada a través de compartir, pero estaba agotada, no tenía energía y no entendía por qué. Ella conoció a Eckhart Tolle en un taller y él le sugirió que hiciera un experimento, dejar de contar su historia personal a cualquier persona por 3 meses, solo escuchar en las consultas y en el resto del tiempo, cultivar el silencio interno y externo sobre sí misma. A Sofía le pareció extraño, pero decidió intentarlo. La primera semana fue desafiante. Sentía falta de expresarse, pero continuó.
Y en la segunda semana algo comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que tenía más energía, mucha más, como si hubiera cerrado grifos que estaban drenando su fuerza vital. Y en la terapia, su presencia con los clientes se profundizó, porque ya no estaba comparando las historias de ellos con la suya. Solo presencia pura, como ser un espejo para el otro. En 3 meses, Sofía era diferente, más presente, más centrada, más poderosa. Y curiosamente, sus relaciones mejoraron porque ya no estaba usando las conversaciones para extraer atención. Estaba presente de verdad con las personas. Y la presencia es un regalo mayor que cualquier historia, como el silencio que une más que las palabras. Y hay más. Sofía se dio cuenta de que muchas de sus ansiedades habían disminuido, porque la ansiedad se alimenta de narrativas, sobre lo que puede salir mal, sobre lo que las personas piensan, sobre lo que ha sucedido, y sin alimentar esas narrativas contándolas repetidamente, perdieron fuerza, y la quietud interior emergió. Esto es liberación a través del silencio, y está disponible para ti, ahora. Y aquí viene algo que pocos entienden. El silencio sobre tu vida no significa aislamiento, significa discernimiento. Eckhart Tolle diferencia entre compartir consciente y vomitar inconsciente. Compartir consciente sucede cuando estás presente, centrado, y eliges deliberadamente dividir algo con una intención clara. Vomitar inconsciente es cuando el ego está desesperado por atención y lanzas palabras sobre cualquiera que escuche, como un río desbordado. La mayoría de las conversaciones es vomitar inconsciente y deja a ambas personas energéticamente exhaustas, pero compartir consciente nutre. Es raro, es precioso y nace del silencio. Entonces la práctica no es volverse mudo, es volverse consciente, hablar menos. Pero cuando hables, hablar desde el silencio, hablar desde la presencia, y que cada palabra tenga peso, que tenga intención, que tenga poder, como una flecha que da en el blanco. Y ahora viene la cuestión práctica que todo el mundo hace. ¿Y si mi trabajo exige que hable? ¿Y qué si soy profesor, terapeuta, conferencista? La respuesta de Eckhart Tolle es clara. Habla sobre el trabajo, enseña, transmite conocimiento, pero no hables sobre ti. Tu historia personal no necesita ser parte de cada clase, cada sesión, cada conferencia. Hay profesores que empiezan cada clase contando algo personal. Para conectar, piensan. Pero Eckhart Tolle muestra que la conexión real no viene de historias compartidas, viene de presencia compartida. Puedes conectar profundamente con alguien sin saber nada sobre su historia, si ambos están presentes. Y paradójicamente, cuanto menos hablas sobre ti, más interesante te vuelves, porque el misterio atrae, la presencia atrae, mientras que la cháchara repele, incluso cuando la gente no sabe por qué, y hay una capa final que necesito revelar. Cuando dejas de contar tu historia, dejas de reforzar tu pasado, y cuando dejas de reforzar el pasado, te liberas de él, no porque lo olvides, sino porque el pasado ya no define quién eres en el presente. Eckhart Tolle enseña que la mayoría de las personas están atrapadas en una identidad basada en la historia. Yo soy alguien que pasó por esto. Yo soy alguien que hizo aquello. Yo soy víctima de esto. Yo soy sobreviviente de aquello. Y cada vez que cuentas la historia, refuerzas la identidad. Y la identidad es una prisión. Pero cuando dejas de contar, la identidad comienza a disolverse. Y en el espacio donde estaba la identidad, la presencia emerge y descubres que quien eres no tiene historia. Quien eres es conciencia pura,
testigo silencioso, espacio donde la vida acontece, y eso es liberación radical. Diego vivió esto. Él era exadicto, y durante años su identidad era: yo soy alguien que se recuperó de una adicción. Y él contaba su historia en grupos, en conferencias, para amigos. Ayudaba a la gente, pero también lo mantenía prisionero a la identidad de exadicto. Eckhart Tolle lo encontró y le dijo algo perturbador: tú no eres exadicto. Tú eres la presencia que tuvo la experiencia de la adicción y de la recuperación, pero ninguna experiencia define quién eres. Diego se resistió, pero algo resonó, y decidió hacer un experimento. Dejar de presentarse como exadicto, dejar de contar la historia por 6 meses, y durante esos 6 meses, algo profundo cambió. La identidad de exadicto comenzó a disolverse y descubrió que era mucho más que aquella historia. Era presencia, era conciencia, era la vida expresándose de forma única. Y cuando volvió a compartir sobre la adicción, era diferente. No estaba hablando de una identidad, estaba compartiendo una experiencia, sin apego, sin definir quién era. Eso es libertad. Y está al otro lado del silencio sobre tu historia. Y ahora necesito decirte algo. Esta enseñanza que acabas de recibir no es popular. Vivimos en una cultura de oversharing. Las redes sociales te incentivan a contar cada detalle de tu vida. Las terapias te incentivan a procesar verbalmente todo. Y vas a encontrar resistencia de la gente a tu alrededor si empiezas a hablar menos. Pero Eckhart Tolle no está enseñando para ser popular. Está enseñando para liberar. Y la liberación exige ir contra la corriente. Exige confiar en la presencia más que en la validación externa. Exige silencio en un mundo que valora el ruido. Y cuando haces clic en el supergracias allí abajo, estás invirtiendo en conocimiento que va contra la narrativa cultural dominante. Estás diciendo: yo quiero verdades que liberan, no narrativas que aprisionan. Y estás apoyando la transmisión de sabiduría que las redes sociales no promueven, porque no le interesa al sistema que descubras que puedes ser feliz y completo sin contar tu vida a todo el mundo. Este canal existe para rescatar enseñanzas como estas de Eckhart Tolle, profundas, transformadoras, pero no virales en el sentido superficial. Y tu apoyo a través del supergracias garantiza que continuemos revelando verdades que la mayoría no. Quiere oír, pero que algunos necesitan desesperadamente. Tú no eres un consumidor pasivo de contenido. Tú eres conciencia despierta reconociendo sabiduría cuando la oye y eligiendo apoyar lo que nutre el despertar. Juntos, estamos creando un espacio de silencio y presencia en un mundo de ruido y dispersión. Y ahora viene la práctica final que integra todo lo que has aprendido. El experimento de 24 horas de silencio sobre tu vida. En las próximas 24 horas, no cuentas nada sobre ti a nadie. 0. Nada de cómo estás, nada de lo que ha acontecido, nada de tus planazos. Respondes preguntas con el mínimo de palabras y redireccionas hacia la presencia o hacia la otra persona. Y cuando el impulso de contar surja, y va a surgir muchas veces, te detienes, respiras, observas el impulso y eliges el silencio. Y al final de las 24 horas, anotas qué percibiste sobre tu energía, sobre tu claridad, sobre tu paz, sobre tu ego. Y en los comentarios, comparte lo que descubriste. No cuentes tu historia, cuenta tu descubrimiento revelador. Escribe «Silencié 24 horas» y describe una percepción que tuviste, porque cuando atestiguas un descubrimiento revelador, lo integras más profundo.
e inspiras a otros a experimentarlo. Y si sientes resistencia a hacer este experimento, perfecto. Esa resistencia es el ego sabiendo que va a perder poder, y vale especialmente la pena hacerlo, porque al otro lado de la resistencia está la libertad. Última verdad. Eckhart Tolle enseña que no necesitas una historia para existir. Tú existes como presencia, como conciencia, como el espacio donde la vida acontece, y las historias son solo nubes pasando por el cielo que tú eres, bellas a veces, dramáticas otras veces, pero temporales siempre. Cuando dejas de identificarte con las nubes, con las historias, descubres que eres el cielo, vasto, quieto, siempre presente y nunca afectado por lo que pasa a través, y dejar de contar tu vida es la puerta de entrada a este descubrimiento, porque cada vez que eliges el silencio en vez de la narrativa, fortaleces la presencia, y cada vez que fortaleces la presencia, debilitas al ego, y eventualmente el ego se torna tan transparente que ves a través de él y reconoces quién siempre fuiste: conciencia pura, silencio vivo, presencia eterna. Y te desafío: no cuentes sobre este video a nadie, no expliques las 7 lecciones, solo practica, en silencio, y deja que la transformación hable por ti, sin palabras, solo a través de quien te conviertes. Cuando dejas de perderte en historias sobre quién fuiste, bienvenido al silencio, bienvenido a la presencia, bienvenido al poder que siempre tuviste, pero disipabas a través de palabras innecesarias. Y ahora lo sabes, y no puedes desverlo, y eso lo cambia todo, silenciosamente, profundamente, para siempre.